¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho romano, el periodo postclásico. El periodo postclásico abarca desde la muerte de Alejandro Severo en el año 235 d.C. hasta la compilación jurídica ordenada por Justiniano, coincidiendo con el periodo del dominado del Imperio Romano. A nivel general, responde al contexto social del dominado en el que el emperador se convierte en la única fuente legítima del derecho a través de las constituciones imperiales. Se caracteriza por la desaparición de las escuelas jurídicas de la época clásica, donde el Consejo de los Juristas se fue convirtiendo poco a poco en órganos burocráticos permanentes. Es aquí donde se proceden las principales constituciones imperiales, que fueron recopilaciones del derecho de forma estatal y centralizada. Vamos a dividir este periodo postclásico para dar explicación a ustedes en tres partes. Primero, la delimitación del periodo postclásico. La segunda, cambios durante el periodo postclásico. Y la tercera, características del periodo postclásico. Iniciando las delimitaciones del periodo postclásico. El periodo postclásico se corresponde con el periodo histórico del dominado o bajo imperio romano, durante los cuales la producción jurídica se concentró por completo en la figura del dominus, o sea, emperador o imperator, quien concentró casi todos los poderes propios del Estado. En la figura que les voy a estar dejando en pantalla se encuentran los periodos históricos del derecho romano, los cuales se dividen en el arcaico, preclásico, clásico, postclásico. Acá vamos a delimitar pues con exactitud como se muestra en pantalla. Producto de la crisis administrativa que el imperio había durante más de un siglo, estalla en el año 235 una crisis por la sucesión de Alejandro Severo, el último de los severos, y que terminaría en un periodo de casi 50 años de anarquía militar, hasta que Diocleciano retoma el poder en 284 y emprende una reforma integral a la estructura del Estado romano. Así, este periodo duraría desde las reformas de Diocleciano 285 hasta la caída de Roma 476. Siguiendo con el segundo punto, cambios durante el periodo postclásico. Tras las reformas de Diocleciano, el derecho romano cambió radicalmente. Por un lado, las fuentes del derecho serían solo las constituciones imperiales, desapareciendo los senadoconsultos y los plebiscitos, y convirtiéndose la constitución imperial en sinónimo de ley. El estudio del derecho romano durante este periodo es el estudio de dichos códigos. Son tres. Las fuentes se concentraron. El proceso judicial se unificó y el derecho privado se cristianizó. Además, el proceso judicial adoptó universalmente el procedimiento extraordinario, por lo que las antiguas distinciones entre pretor y juez desaparecieron por completo, y por tanto la forma en la que se acudía a la jurisdicción. Y en el derecho privado se consolidaron las reformas sociales que habían venido apareciendo durante los siglos anteriores. La agnación, la cognación se hacen muy similares y se desarrolla plenamente el colonato y los derechos vitalicios. El matrimonio y el divorcio se cristianizan y el poder del pater familias para regular el derecho privado disminuye. Tercero, a nivel académico existe una disminución de la cantidad de juristas destacados y la creación de conocimiento jurídico, quienes fueron reemplazados por el aparato burocrático romano, y a nivel social se presenta una aplicación del derecho a zonas muy vastas del imperio, dado que todos los habitantes habían adquirido derechos suficientes para poder usar el aparato judicial romano. Estos dos factores llevaron al derecho a irse codificando, codex, en la medida en que requerían atenderse un número de personas en zonas muy dispares geográficamente, con costumbres muy diferentes y sin la cantidad de pretores preparados en filosofía o derecho de forma adecuada para atender dicha demanda. A este fenómeno
Se le llama vulgarización del derecho romano, y precisamente fue este proceso de vulgarización lo que permitió expandirse y crear los cimientos del modelo del derecho continental que conocemos hoy. Aquí, las fórmulas de acción son allegadas con las leyes que el demandante cita como aplicables en su caso. El magistrado, a partir de las copias que posee, se encarga de verificar que cumplan o no los requisitos para aplicarse. Un ejemplo de todo este proceso de unificación doctrinal fue la Ley de Citas del año 426 d.C., que estableció las fuentes oficiales que podían tenerse por válidas en el juicio y las formas en que un magistrado debía usarlas. Su dominación de derecho postclásico refiere precisamente al hecho de que durante este periodo la mayor parte de la actividad jurídica fue enfocada a mantener, consolidar, estructurar y aplicar el derecho clásico. Para finalizar, vamos a hacer un ejercicio para ver qué tanto cuidado pusieron en el video. Primero, en la tabla mostrada, la única tabla mostrada, mostramos 4 periodos. ¿Sí? Muy bien. Ahora les damos 10 segundos para que puedan decirlos en orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. Muy bien. Cuarto posclásico lo vimos hoy. Segunda pregunta. En el video explicamos que en el año 235 estalló una crisis por la sucesión de... Muy bien, Alejandro Severo. Muchas gracias por quedarte hasta acá, el final de nuestro video. Suerte y éxitos en la carrera.